Eh, Le doy la bienvenida al doctor Alejandro Tovar. El doctor Alejandro Tovar es, Doc, qué pena, perdiste el audio. perdón, ¿me escuchan ahí? ¿Se escucha ya, Doc? Perfecto, muchas gracias. El doctor Alejandro Tovar es anestesiólogo de la Universidad Sur Colombiana. No he tenido todavía el honor de conocernos, pero espero que pronto lo podamos hacer en alguna de las actividades que tengamos, sea culturales o académicas. Además de eso, es especialista en medicina del dolor de la Universidad de Antioquia, y nos va a estar acompañando en esta noche con una actividad muy, muy interesante, creo que muy en consonancia probablemente con lo que vaya a ser el Nacianceno Valencia, y es, pues cada vez tenemos afortunadamente más ecógrafos disponibles, y tenemos definitivamente pacientes con dolor crónico que necesitan que sea tratado y rescatado un momento de dolor agudo. Entonces, el doctor nos va a estar hablando sobre el papel que tiene la ecografía en ese paciente con dolor crónico agudizado, cómo podríamos abordarlo y demás. Entonces, doctor Alejandro, muchas gracias por estar por aquí con nosotros en esta noche y somos todo oídos. Les recuerdo que vamos a hacer una breve sesión de preguntas sobre el final. Quienes deseen pueden ir durante toda la charla consignando las preguntas a través del chat y las iremos resolviendo sobre el final de la charla. Nuevamente, bienvenidos a todos y bienvenidos al doctor Alejandro. Ya puedes compartirnos tu pantalla. Ya se está viendo la presentación, doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Entiendo que en la hora de la noche, pues, uno ya tiene cansancio y fatiga del trabajo del día a día, pero vamos a hacer de este evento académico lo más productivo. Muchas gracias a SADEA y al comité organizador por la invitación. Muchas gracias a los asistentes por compartir este espacio académico y esperemos que les sea productivo. Entonces, el tema de hoy va a ser ecografía de rescate en el dolor crónico agudizado. Ah, siguiente. Ya. Entonces, como primera medida nos vamos a plantear como esta pregunta, que es la que iremos respondiendo en el transcurso de la charla, que es, ¿cuál es la mejor estrategia analgésica para los pacientes que presentan dolor crónico y que cursan agudización de este dolor? Entonces, objetivos que vamos a tener en la charla o puntos clave que va a ser cuál es el impacto del inadecuado control del dolor agudo, cuáles son las estrategias analgésicas disponibles, el valor de la analgesia regional en estos escenarios, el papel de la ecografía en este intervencionismo analgésico. Les voy a mostrar alguna experiencia del Hospital San Vicente Fundación de Medellín, algunos casos de rescate analgésico en donde utilizamos procedimientos guiados por ecografía, algunos tópicos sobre el futuro de la ecografía, de la analgesia regional y por último unas conclusiones. Entonces, como primera medida es el inadecuado control del dolor. ¿Qué impacto va a tener en estos pacientes? Entonces, lo primero es que ya sabemos que va a reducir la calidad de vida, va a deteriorar el estado funcional de los pacientes, alteraciones del sueño, del ritmo circadiano, va a haber una mayor estancia hospitalaria y reingresos, mayores costos en la atención, complicaciones sobre todo pulmonares, dado por atelectasias, por neumonías, cardiovasculares por hipertensión, taquicardia, aumento del consumo miocárdico de oxígeno, embolia pulmonar, gastrointestinales, sobre todo ilio paralítico, náuseas y vómito, y complicaciones neurológicas principalmente dadas por delirio, trastornos cognitivos. Debemos tener en cuenta que cuanto mayor tiempo el paciente esté cursando con este dolor no controlado, pues obviamente vamos a tener mayor dificultad de llegar a rescatarlo, por eso debemos actuar de manera pronta y agresiva. En esta gráfico les quiero mostrar cómo
las readmisiones posoperatorias no anticipadas en los hospitales principalmente se dan por un no adecuado control del dolor. Entonces, por eso debemos tener siempre las estrategias preventivas para esto. Y en este gráfico les quiero mostrar este esquema en donde el SF12, tanto el de la izquierda que es el físico como el derecho que es el mental, son unas escalas que evalúan la funcionalidad general. En esto vemos cómo el dolor o la escala de dolor está directamente proporcionado con disminución de las puntuaciones de esta escala. Entonces, por eso debemos ser muy agresivos y atención oportuna a la hora de abordar estos pacientes para evitar esas alteraciones o compromisos de la calidad de vida y funcionalidad de los pacientes. Entonces, ¿qué implicaciones tiene el dolor agudo en el paciente que cursa con dolor crónico? Dolor crónico, en general, en la mayoría de modelos de dolor son mayor de 3 meses en promedio. ¿Cuáles tipos de dolor crónico? Tenemos tanto el dolor crónico oncológico como el dolor crónico no oncológico y el dolor crónico posoperatorio, el cual pues tenemos obviamente bastante afrontamiento como en la práctica de anestesia. Entonces, ¿qué implicaciones va a tener esto? Que los pacientes que vienen con dolores crónicos muchas veces vienen medicados con diferentes analgésicos, principalmente opioides. Entonces, a la hora de rescatar estos pacientes, ellos van a tener una tolerancia a estos medicamentos, una menor eficacia y por ende, pues vamos a tener fallas terapéuticas. Adicional, el uso crónico de analgésicos opioides nos puede inducir hiperalgesia, conocida como hiperalgesia inducida por opioides, HIO, en la cual en el momento que administremos más opioides para rescatar a estos pacientes, podemos incluso empeorar el dolor en estos. También debemos tener en cuenta que cuando afrontamos estos pacientes, suspender abruptamente estos analgésicos también nos puede conllevar a que presenten síndrome de abstinencia. Adicionalmente, los pacientes con el aumento del envejecimiento de la población, pues cada vez son más comórbidos y por ende mayor compromiso a nivel hepático, renal, pulmonar, cardiovascular. Entonces vamos a tener limitaciones a la hora de abordar estos pacientes y adicionalmente las interacciones farmacológicas que puede conllevar que administremos los analgésicos y puedan hacer interacciones con estos pacientes que usualmente vienen polimedicados. Por ende, la analgesia regional pasa a ser un pilar fundamental porque nos vamos a evitar todas estas interacciones farmacológicas y sistémicas y efectos secundarios de la analgesia sistémica. Cuando se hace el abordaje inicial del paciente con dolor crónico y o agudo, entonces tenemos en cuenta lo que siempre nos enseñaron en las escuelas de medicina, la escala analgésica del dolor propuesta por la OMS en 1986, tener en cuenta que esta escala fue diseñada para el paciente oncológico. Sin embargo, estos abordajes no lograron los objetivos que se tenía para esto, porque vemos que iniciar el dolor leve con analgésicos no opioides, luego opioides débiles, fuertes y por último las terapias invasivas y vemos que obviamente el comportamiento del dolor puede ser muy dinámico, como el tema de esta charla que es la agudización del dolor crónico. Posteriormente se empezaron a hacer otros esquemas en los cuales es un enfoque de pirámide en el cual trataron de organizar más estrategias analgésicas diferentes a los analgésicos opioides y dejando los opioides solamente para en los casos de dolor severo. Sin embargo, esta metodología no la podemos aplicar en el paciente que presenta dolor agudo. Por eso, las estrategias de pirámide las dividieron para el paciente con dolor crónico y para el paciente con dolor agudo. Entonces, en el dolor crónico, ¿por qué sí podemos seguir esta escalera ascendente? Debido a que pues, el paciente, si no tiene un dolor intenso, podemos irlo titulando con los diferentes medicamentos y ayudantes. Y las estrategias regionales las podemos dejar en aquellos casos en donde o fue ineficaz la analgesia sistémica o presentaron efectos secundarios a esta que limitaron estos medicamentos. Entonces podemos optar por las técnicas regionales. Por otro lado, en el paciente que presenta dolor agudo, estas estrategias analgésicas de titulación no nos van a dar tiempo y tenemos que actuar prontamente por lo que mencioné con anterioridad. Entonces, aquí sí la analgesia regional pasa a ser el primer o pilar fundamental e inicial de estos pacientes y ya ahí sí podemos utilizar, luego de hacer estas técnicas regionales y rescatarlo, podemos ir haciendo titulación de los otros medicamentos para garantizar que el control de dolor se mantenga en el tiempo. Debemos tener en cuenta que la analgesia sistémica, los diferentes medicamentos que tenemos en el arsenal,
tienen efectos secundarios conocidos. Principalmente tenemos opioides con el delirio, la población senil, la población polimedicada con otros medicamentos que alteren el estado cognitivo van a aumentar el riesgo, la náusea y vómito por los opioides, el riesgo inherente de presión respiratoria, el prurito, la retención urinaria, la hipotensión. Para el caso de ciertos medicamentos utilizados para el dolor neuropático, el riesgo de arritmias. En el caso de los AINES, el riesgo de lesión renal. En el caso de AINES y el acetaminofén, tenemos el riesgo de toxicidad hepática, las alergias que se puedan presentar, los broncoespasmos principalmente dado por opioides y por antiinflamatorios no esteroideos y el sangrado digestivo que conocemos que es frecuentemente presentado por el uso inadecuado de los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, para ello, teniendo en cuenta todas estas limitantes de efectos secundarios, lo que había mencionado la polifarmacia y las comorbilidades, entonces se buscaron estrategias de analgesia sistémica para tratar de ahorrar opioides y ahorrar esos otros coadyuvantes analgésicos. Dentro de las infusiones de medicamentos está la lidocaína, la ketamina y el sulfato de magnesio, que son los más estudiados en estos escenarios, principalmente como estrategias analgésicas antineuropáticas de ataque para controlar este tipo de dolor, principalmente el neuropático. Me disculparán la referencia bibliográfica, pero les quise poner como en resumen las guías y los consensos y las recomendaciones para la utilización de estos diferentes tipos de medicamentos. Entonces, para el caso del sulfato de magnesio, donde más se tiene experiencia de seguridad, de utilización en eficacia analgésica y en otros escenarios, pues obviamente, perdón, es obviamente en el escenario de las maternas con preeclampsia, en donde se utilizan pues estos esquemas USPAN para la preeclampsia severa y la eclampsia. Sin embargo, en los esquemas de infusiones utilizadas para el paciente en estrategias analgésicas son dosis mucho menores. Tener en consideración importante, si el paciente tiene falla renal, este medicamento es exclusivamente de eliminación renal y nos aumenta, a pesar de que tiene un amplio rango terapéutico, que va de 5 incluso hasta 20 miligramos kilo hora. Entre menos dosis, pues tenemos menos efectos secundarios, pero en el paciente con falla renal, este medicamento se acumula y aumenta el riesgo de toxicidad, que puede ser simplemente desde hipotensión, debilidad muscular, paro respiratorio y colapso cardiovascular en los casos más severos. Por otro lado, la ketamina, que tiene amplio uso para modelos de dolor quirúrgico, no quirúrgico, agudo, crónico, donde ha demostrado su eficacia. La ketamina, a consideración tener aquellos pacientes que tengan difusión hepática previa, este medicamento es hepatotóxico per se. Entonces, en estos escenarios de insuficiencia hepática moderada severa, debemos tratar de no administrarla por el riesgo de hepatotoxicidad. Y en los pacientes que no tienen o que es leve, pues debemos hacerle seguimiento a transaminasa, sobre todo si le estamos administrando por más de 5 a 7 días. Importante, hay un temor siempre con la ketamina, que es que el efecto catecolamínérico dado por hipertensión y taquicardia, entonces en los pacientes que tengan riesgo cardiovascular, que siempre el precepto de que no está contraindicada porque es cardiópata, que la hipertensión. Entonces, ahí dentro de la bibliografía les puse una referencia de una publicación del Grupo de Dolor del San Vicente, en donde fue un estudio retrospectivo de más de 300 pacientes, donde se evaluó la respuesta hemodinámica de la utilización de ketamina a dosis analgésicas, encontrando que no había una diferencia significativa en esto. Entonces, esto es como un mensaje para decir que la podemos utilizar en dosis analgésicas de forma segura y no cohibir al paciente el beneficio analgésico de esta estrategia. Por último, la lidocaína, que tiene obviamente más en el escenario perioperatorio, donde tiene más soporte y evidencia, en el protocolo ERAS para cirugía gastrointestinal, en ciertos tipos de dolor neuropático, en cirugía de tórax, abdomen. La guía que inicialmente aportó, digamos, soporte para la utilización de estas son la guía del Reino Unido. Sin embargo, ellos aclaran que en el intraoperatorio y en recuperación se pueden utilizar. Fuera de estos escenarios, se recomienda una unidad de cuidados especiales o de alta dependencia. Sin embargo, ahí dentro de la bibliografía también les dejé un estudio publicado recientemente en donde se hizo en un protocolo ERAS, un protocolo de seguridad de la utilización sin la monitoría, o sea, para poderlo utilizar en el paciente que se encuentra en su habitación u hospitalización. Y no encontraron ningún efecto secundario relevante, por lo tanto, pues digamos que esto nos daría pie para que podamos utilizar estas estrategias analgésicas cuando sea necesario. Todo esto en aras de ahorrar los medicamentos analgésicos opioides
o coadyuvantes. Entonces, a la hora de hacer el abordaje de esto, ya hablé de los beneficios de estas estrategias sistémicas, pero en este escenario para el tema de hoy, la analgesia regional es donde pasa un papel fundamental porque necesitamos hacer una estrategia efectiva, segura y rápida. Entonces, en este abordaje de analgesia multimodal, vamos a apoyarnos sobre todo en la analgesia regional y podemos obviamente balancearlo con ciertos tipos de analgesia sistémica que mencioné anteriormente. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta a la hora de la analgesia regional? Entonces, uno, va a tener menos efectos secundarios que las técnicas sistémicas, va a tener una mayor eficacia para aquellos dolores que son intensos, localizados o regionales. También es importante que el operador debe tener o adquirir las competencias de los diferentes abordajes de analgesia o anestesia regional para evitar complicaciones. Se debe tener un adecuado conocimiento anatómico y sonoanatómico preciso del área a intervenir. Y por último, conocer la inervación dermatómica, miotómica o muscular y esclerotómica u osteotómica de la zona en la cual el paciente presenta dolor para asimismo garantizar cuál es la mejor técnica de analgesia regional. Les voy a poner un ejemplo. Es un paciente que tiene un CA de mama, fue operado y presentó un síndrome postmastectomía. El síndrome postmastectomía puede ser dolor por neuralgia intercostal, dolor costal por la radiación, dolor por linfedema por el vaciamiento ganglionar, dolor por compromiso neuropático del nervio intercostobraquial, en donde se genera principalmente dolor en la cara medial del brazo y en axila, y una omalgia que se genera sobre todo cuando hay retracciones o extracción de los músculos pectorales. Entonces, si nosotros identificamos qué tipo de dolor se le agudizó en este paciente, ejemplo, el paciente lo operaron, sigue con dolor, no se controló y después de unos meses no toleró la analgesia sistémica o se agudizó este dolor, reingresó por urgencia por este dolor neuropático en territorio intercostal, pues entonces asimismo podemos seleccionar qué tipo de analgesia regional podemos usar en este paciente para garantizar una adecuada cobertura analgésica de la zona que le está generando el dolor. Para eso es importante tener en cuenta que la mayor densidad de nociceptores se encuentran a nivel dermatómico, a nivel de piel y a nivel del periósteo, o sea, en esclerotómico. Y para eso podemos apoyarnos de ayudas cognitivas como la Nisora, que tiene unas plantillas para identificar cuál es la zona o el territorio dermatomérico que queremos abordar y también la parte esclerotómica, como se ve aquí en la imagen. Entonces, con estas ayudas cognitivas nos podemos ir orientando hacia qué tipo de bloqueo vamos a utilizar y por eso es muy importante tener un conocimiento preciso de la anatomía. En esta gráfico les quiero mostrar, este es un consenso canadiense publicado en el año 2019 donde se reunieron expertos para tratar de clasificar cuáles eran los bloqueos que tenían más riesgo de sangrado, cuáles menos riesgo. Qué importante de esto mensaje que les quiero dejar es que los bloqueos que tienen más riesgo de sangrado son aquellos que idealmente debe ser por la persona que tenga mayores capacidades o destrezas a la hora de la utilización de la ecografía para lograr una adecuada visualización de la aguja y tener menos efectos, sobre todo por complicaciones de sangrado. Entonces, ¿cuál es el papel que tiene la ecografía en el intervencionismo analgésico? Entonces, el ultrasonido es una herramienta muy útil en la analgesia regional y en el intervencionismo analgésico porque mejora la calidad del bloqueo, disminuye la latencia y aumenta la eficacia en los diferentes tipos de bloqueo. Hay un menor requerimiento de anestésicos locales, por ende, pues hay menor riesgo de toxicidad sistémica por anestésicos locales o evento LAS. Cada vez es más la utilización, cada vez las formaciones en los programas de anestesiología, en los programas de dolor, cada vez estas técnicas ecoguiadas son más afines a esto y por ende pues cada vez se utiliza más y por eso debemos estar familiarizados con estas técnicas. Y también que gracias a la ecografía han aparecido nuevos abordajes o nuevos tipos de bloqueos. Ejemplo, los bloqueos interfaciales, dentro de los cuales la ecografía ha sido muy útil debido a que las técnicas o por reparos anatómicos o por neuroestimulación pues obviamente quedan muy cortas. En cuanto a la eficacia, les quiero mostrar este metaanálisis en donde fueron estudiados 16 ensayos clínicos que compararon técnicas ecoguiadas con técnicas por neuroestimulación o reparos anatómicos, donde encontraron que
la mejoría de la tasa de éxito fue global en los diferentes tipos de bloqueo. En este consenso de la ASRA mencionan que la utilización de la ecografía mejora el inicio del bloqueo, o sea, la latencia la reduce, mejora la calidad de este bloqueo, principalmente para las extremidades inferiores. Disminuye el consumo de anestésicos locales y por ende, pues, sabríamos que disminuye el riesgo de toxicidad sistémica. Sin embargo, les quiero traer esta imagen importante, este es del tercer consenso de la ASRA del evento LAS, en donde los eventos de toxicidad sistémica por anestésico local, que es una catástrofe, que es una complicación inherente a estos procedimientos, inicialmente en los primeros reportes, los eventos se presentaban incluso en el minuto exacto, en el primer minuto de la realización del bloqueo, y era porque eran técnicas o por reparos anatómicos o neuroestimulación, en donde se hacían administraciones intravasculares inadvertidas y por ende pues el evento se presentaba en ese momento en el quirófano. Pero con el advenimiento de la ecografía, pues obviamente estas administraciones intravasculares directas se redujeron drásticamente. Sin embargo, vemos que a pesar de que se redujo los eventos de toxicidad sistémica, se siguen presentando y esto es principalmente debido a, uno, la utilización de los bloqueos interfaciales que se han descrito con la ecografía, en donde se requieren más altos volúmenes de anestésico, muchas veces se requiere bilateralidad y tener en cuenta que ese concepto que teníamos que la zona interfacial es avascular, eso es totalmente falso, porque los vasos que se dirigen a las diferentes zonas, ellos viajan por estos planos interfaciales, solo que como es un plano estrecho, estos vasos se encuentran algo colapsados y son difíciles ver directamente y mucho menos pulsar con la ecografía. Entonces, esta administración de estos medicamentos allí de forma lenta pueden alcanzar los picos de toxicidad y por eso incluso en el escenario de los bloqueos más recientes de los reportes, las complicaciones se presentan incluso después de 1 hora, incluso hasta 12 horas, o sea que se pueden presentar después de la cirugía en recuperación o incluso se pueden presentar en el domicilio del paciente dependiendo si ingresó tempranamente. Por eso es importante tener en cuenta dar los signos de alarma de toxicidad por anestésicos locales y estar evaluando para prevenir esto y tener obviamente un manejo oportuno de esto. Entonces, en cuanto al ultrasonido, ¿qué ventajas tiene para manejar estos tipos de dolores agudizados? Entonces, uno, es fácil realización, esto obviamente entre comillas porque requiere su destreza, no exposición a radiación ionizante como si con otras técnicas de imagen, la visualización de los tejidos blandos es muy buena, se puede ver en tiempo real el avance de la aguja, podemos ver, observar la dispersión de este medicamento administrado. ¿Qué limitantes tiene? Que es una técnica operador dependiente que requiere bastante destreza y familiaridad, o sea, que cada vez más contacto con el ecógrafo, que hay una inhabilidad para visualizar estructuras profundas y hay dificultades para ver las estructuras en los pacientes obesos o que tengan edema de la zona a tratar, que la ventana terapéutica o la ventana de imagen está simplemente está limitada, perdón, para el tamaño de la sonda. Y por último, artefactos como la sombra acústica que nos van a limitar la imagen, principalmente aquellas estructuras que están posteriores a las estructuras óseas o que puedan ser hiperecoicas, nos van a limitar esa visualización. Cuando comparamos con las otras técnicas, sobre todo fluoroscopía y TAC, les quiero recalcar dos cosas, que es uno, la ecografía, la portabilidad que puede ser, los dispositivos cada vez son más pequeños, más portátiles, que la utilización de estos no requiere infraestructura como si fluoroscopía o TAC, que son salas que estén radioprotegidas. Entonces, con esta técnica ecoguiada podemos hacer muchos procedimientos a la cabecera del paciente, puede ser en urgencias, en sala de procedimiento menor, en la UCI o incluso en algunos casos que no podamos movilizar el paciente por dificultades técnicas, por dolor, podemos hacerlo incluso bajo monitoría, incluso se han descrito casos de utilización en la habitación del paciente para garantizar que obviamente podamos hacer un abordaje terapéutico temprano en estos pacientes. Entonces, esto es una ventaja de estos dispositivos que cada vez son más pequeños, que se pueden conectar a teléfonos, a dispositivos móviles. ¿Qué procedimientos comunes se pueden hacer con ecografía? Entonces, desde procedimientos de bloqueos perineurales como de nervios periféricos, pueden ser a nivel de plexos, a nivel de nervios occipitales, intercostales, supraescapulares y linguinales, también bloqueos interfaciales como el TAP, erector de la espina, cuadrado lumbar. A nivel axial hay un soporte bastante grande, incluso
que hay mejor eficacia incluso que la fluoroscopía para bloqueos a nivel cervical, sobre todo raíces nerviosas y facetario, pero más importante aún a nivel epidural caudal. Las técnicas guiadas por ecografía nos van a ayudar, nos van a facilitar mucho esto, y a nivel musculoesquelético, en articulaciones como el hombro, cadera, rodilla y tobillo, nos van a ayudar porque podemos hacer estudios dinámicos con la movilidad de los diferentes ligamentos, bursas, músculos, y esto nos va a apoyar mucho a la hora de abordar estos procedimientos. Ahora les voy a mostrar unos casos, unas experiencias que tuvimos en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín de pacientes que cursaban con dolor crónico, polimedicado, con efectos secundarios y que reingresan a los servicios de urgencias porque presentan agudización del mismo. Entonces, uno de estos, muy frecuente en la escuela del Hospital San Vicente Fundación de Medellín, es el dolor de origen vascular, el cual hace parte de los dolores de origen neuropático, que viene también origen mixto, dado porque también hay un compromiso somático muscular. Entonces, en este dolor de origen vascular, es importante que estos pacientes, por todas las comorbilidades, porque eso es una enfermedad sistémica, tienen compromiso del sistema nervioso central, cardíaco, renal, hepático. Entonces estos pacientes tienen limitada la analgesia sistémica, normalmente son añosos, entonces tienen un cerebro frágil que puede ser muy vulnerable a los efectos secundarios de los analgésicos sistémicos. Existen tres tipos o tres síndromes, que es el aortoiliaco o Leriche, como conocían antiguamente, el femoropopliteo o enfermedad de Buerger, y el tibioperoneo distal, que conocían comúnmente como el pie diabético. Importante tener los dos últimos, el femoropopliteo y el tibioperoneo, normalmente es un paciente que se manifiesta por dolor infrapatelar, o sea, por debajo de la rodilla, y el aortoiliaco son dolores que se presentan principalmente a nivel de muslo y glúteos. Vemos que los más frecuentes son los más distales, por ende, entonces la utilización, sabiendo que el nervio ciático por debajo de la patela es más del 90% de todas las estructuras osteomusculares y dermatómicas, solamente una parte del safeno, que es de la cara medial de la pierna, hasta el maléolo. Entonces, el nervio ciático es un objetivo terapéutico importante en estos pacientes. En ese estudio, que fue un reporte, una serie de 30 pacientes que llegaron con dolor por isquemia crítica, dolor intenso en reposo, iban a ser llevados a manejo endovascular, se les hizo un bloqueo de nervio ciático y vemos que la barra en gris es el dolor pre y la barra de color negro es el dolor post. Vemos que casi que la totalidad del paciente quedaron con un EVA de 0 que se perduró por más de 24 horas. Estas son las imágenes del estudio en donde vemos ahí la dona perineural en este nervio ciático con su componente tibial y su componente peroneal. Entonces, cuando vemos la revisión del metaanálisis que le mostré, el abordaje ciático popliteo es el que más tiene diferencias estadísticas respecto a los otros tipos de bloqueo. Entonces, más aún nos vamos a apoyar de esas estrategias analgésicas guiadas por ecografía. En los modelos de infusiones perineurales, pues la gran mayoría de escenarios son los escenarios perioperatorios, cirugías de pie y tobillo, donde se les colocó catéter a nivel de nervio ciático, demostrando obviamente que disminuyó el dolor posoperatorio, menor incidencia de rescate analgésico, satisfacción, calidad del sueño y en general satisfacción general, o lo que conocemos como percepción global de mejoría. Esta normalmente es la técnica que se utiliza. El paciente puede estar en supino, puede estar en decúbito lateral o en decúbito prono. En este caso, que generalmente se hacen los abordajes perioperatorios e intraoperatorios, es el abordaje lateral. ¿Qué limitante tiene cuando queremos hacer una colocación de un catéter perineural? Es que obviamente hay mayor facilidad de desplazamiento y pérdida obviamente de la eficacia del bloqueo. Por eso en el Hospital San Vicente le quiero mostrar esta imagen. Esta es una imagen ecográfica en eje largo del nervio ciático. Esta es la zona posterior o dorsal del nervio, esta es la zona anterior. Entonces el paciente se posiciona en decúbito prono, se hace un abordaje en eje largo del nervio y se administra el anestésico en la parte dorsal del nervio. Vemos aquí el anestésico local. Posteriormente vemos aquí cómo se aloja el catéter, mire, sobre el nervio ciático, se aloja ahí, se le hace su adecuada fijación con técnica estéril, con histoacril, con Tegader, con fijación, y se conecta a sistemas de infusión continua. Y vemos cómo los pacientes quedan con esto, quedan con su dolor controlado, con cubrimiento de la zona de dolor y con beneficio analgésico que se puede prolongar por varios días. Adicional, cierto tipo de fibras autonómicas viajan por estos nervios periféricos
Por eso es que cuando hacemos un bloqueo de plexo podemos encontrar vasodilatación y es por esas fibras autonómicas que viajan ahí, la piloerección que se genera. Entonces, adicional a esto, este tipo de bloqueo puede generar algo de una hiperemia dada por vasodilatación. Entonces, también estamos optimizando la perfusión distal de estos pacientes que está comprometida. Entonces, ¿qué beneficios hay? Disminuye el EVA, menor consumo de analgésicos opioides, menos delirio, sedación y los efectos adversos por esta medicación sistémica, mejora la deambulación, mejoramos perfusión distal. Y si estos pacientes en el llegado escenario catastrófico que no se pudo revascularizar y terminan en amputación, el hecho de garantizar un menor control de dolor preoperatorio y posoperatorio nos va a reducir dolor crónico posquirúrgico o posamputación y el síndrome doloroso fantasma en estos pacientes si hacemos esta estrategia. Entonces son muchos los beneficios. Les quiero mostrar que pues en el San Vicente una serie de casos que tenemos recogida de más de 20 pacientes de este tipo de dolor con eficacia analgésica. Los catéteres incluso duraron hasta 15 días con infusión continua, sin desplazamientos, sin signos de infección y sin signos de sangrado. Aquí les quiero mostrar un ejemplo de una paciente de 90 años, ingresó por dolor isquémico severo, se le empezó titulación opioides en el servicio de urgencias, la paciente empezó a presentar delirio y persistiendo con el dolor intenso. Fue consultado el servicio de dolor, hicimos la valoración, decidimos utilizar la técnica regional, se le implantó el catéter, se le suspendieron estos medicamentos opioides y vemos cómo la paciente recuperó esa alteración cognitiva que tenía y tuvimos un adecuado control del dolor mientras se le definieron las estrategias de revascularización, con lo cual uno espera que una vez reperfunda la extremidad, pues obviamente el dolor no va a volver a aparecer. Para el escenario de los dolores más proximales, de los síndromes más proximales aortilíacos, en donde el nervio ciático no va a tener cobertura de esa zona, entonces hay un tipo de bloqueo que es bloquear la cadena simpática lumbar. Aquí les muestro aquí una imagen ecográfica donde vemos el cuerpo vertebral, la apófisis transversa. Aquí hay que visualizar el polo del riñón, estamos a nivel de L1, L2, los grandes vasos y con una técnica ecoguiada podemos llegar hasta la cadena simpática que se localiza en la parte anterolateral del cuerpo vertebral, localizando estas estructuras que es la cadena simpática, logrando obviamente con anestésico local e implantando catéter, que para este caso vemos como hubo una vasodilatación significativa, mejoría de la perfusión y mejoría del dolor. Por otro lado, la analgesia caudal de rescate. Entonces, la analgesia caudal de rescate es este abordaje epidural a nivel caudal. ¿Qué indicaciones tiene? Pacientes con hernia de disco lumbar, dolores discogénicos lumbares, por estenosis de canal central o foraminal, aquellos pacientes con síndrome poslaminectomía o dolor espinal persistente tipo 2, radiculopatías lumbares agudas o dolor radicular agudo y neuralgias posherpéticas que comprometan estas raíces lumbares o sacras. Entonces, cuando se compararon las técnicas epidurales que uno puede hacer abordaje desde nivel caudal, desde nivel transforaminal o desde nivel interlaminar, vemos que hay una menor tasa de complicaciones con los abordajes caudales. Segundo, es más factible como una anestesia rescate que la podemos hacer a la cabecera del paciente, que va a ser más rápida y va a haber obviamente mejorías si utilizamos la administración de anestésicos locales solo o incluso con los esteroides. El uso de la ecografía no mostró inferioridad con la fluoroscopía, incluso mostró menores tiempos en la realización del procedimiento y menor número de punciones. Entonces es importante tener en cuenta la anatomía. Entonces el sacro, las últimas dos vértebras sacras que no hay una fusión en la parte posterior, este es el hiato sacro que viene cubierto por el ligamento sacrococcigio. Ahí es donde vamos a hacer este abordaje para estos pacientes. Tener en cuenta que el saco dural es lo que no vemos funcionar. Normalmente se encuentra a nivel de C2, o sea, no podemos avanzar mucho la aguja. En los pacientes pediátricos obviamente va a ser mucho más abajo, pero en lo posible ser lo más distal posible porque hay pacientes que puedan tener implantación baja del saco dural y podemos hacer punción subaranmendea. Entonces se hace este abordaje del espacio epidural por vía sacra, por el hiato sacro. En esta imagen de un paciente vemos cómo aquí está en el eje axial, este es el hiato sacro, aquí está el ligamento sacrococcigio, el espacio epidural por vía sacra, estos son los cuernos sacros, que es la no fusión de estas últimas vértebras sacras. Aquí está en el eje largo de este espacio epidural, este es el ligamento
sacrococcigio, el hueso sacro, y vemos como el famoso signo de pico del oro. Aquí está la aguja entrando a este espacio epidural. Este es un caso del Hospital San Vicente en donde se hizo un rescate analgésico en un paciente con dolor lumbar crónico que se agudizó porque se le acentuó esta herniación discal y le hicimos una técnica de rescate con un bloqueo analgésico caudal guiado por ecografía con mejoría de más del 90% de su dolor. Continuando con otros tipos de experiencias en el San Vicente, entonces les voy a hablar del bloqueo erector de la espina, recientemente descrito en los últimos años por el doctor Mauricio Forero en el año 2016. Vemos como este que inicialmente se utilizó para manejar un dolor crónico neuropático o serpético, en donde, ¿qué es lo que se busca? Un plano que se encuentra profundo al músculo erector de la espina, entre la apófisis transversa y tener en cuenta los planos musculares que está el trapecio, el romboide, dependiendo de la altura mayor o menor, y el erector de la espina. Entonces, este plano sobre este es donde vamos a administrar el medicamento, logrando, como en esta imagen de resonancia contrastada, con reconstrucción 3D, cómo se ve la dispersión del contraste inyectado y la avanzada cobertura que se puede lograr con esto. Entonces, inicialmente se utilizó para el dolor crónico, pero fue ampliado a muchos escenarios de otros tipos o modelos de dolor, como en el intraoperatorio, dolores agudos posoperatorios, de rescate, fracturas costales agudas, neuritis posherpética aguda. Entonces, vemos cómo tiene diferentes escenarios o modelos que podemos utilizar estas técnicas de rescate guiado por ecografía. ¿Qué es importante? El nivel analgésico depende del sitio de punción que yo haga, porque normalmente hay una dispersión cefálica y una dispersión caudal. En mayor proporción, normalmente por la presión negativa del tórax y por la dispersión de que los músculos a nivel lumbar son más gruesos, casi siempre la dispersión es más cefálica que caudal. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta, y el volumen utilizado también es importante. Les quiero mostrar este gráfico para que lo tengan en mente en este estudio: qué nivel se utilizó, qué volumen se utilizó y qué cobertura analgésica se logró. Entonces vemos como en el primer escenario se hizo la punción a nivel de T7, 20 mililitros del anestésico, y tuvo una cobertura de T6 a T12. Les quiero mostrar esta publicación. Este es del grupo de dolor del Hospital San Vicente, en conjunto con el doctor Mauricio Forero y el doctor Philip Penn, también eminencias en el manejo del dolor y la analgesia regional, en donde eh, eh, se trataron 16 pacientes buscando mapear cuál era la cobertura analgésica con una dosis única. Vemos en la imagen izquierda, obviamente, la mejoría del dolor inmediata a la hora con la mezcla de lidocaína, y lo que se encontró era con técnica por pinchazo o pinprick y con técnicas térmicas como la utilización del hielo, se hizo el mapeo de la zona cobertura con hipoestesia, y se encontró que en promedio por cada 2.2 mililitros administrados se cubre un dermatoma. Entonces, esto también lo podemos, con ese estudio podemos también apoyarnos para calcular qué dosis queremos administrar para lograr el objetivo terapéutico. Y esto que es importante, sobre todo en aquellos casos que queramos hacer bloqueos bilaterales, el paciente es de baja talla, de bajo peso, y que tenga múltiples comorbilidades, hipoalbuminemia, que queramos reducir la cantidad de medicamento sin disminuir la eficacia, pues podemos apoyarnos de esta literatura para así garantizar la mejor dosis efectiva. Les quiero mostrar aquí un caso en un paciente con una neuralgia posherpética que no se logró controlar el dolor. El paciente persistió con dolor, los antineuropáticos fueron intolerables, y aquí lo que hicimos fue, les quiero mostrar, aquí está la apófisis transversa, estos son los músculos que había mencionado anteriormente, aquí está la aguja y este es el plano erector de la espina. Se administró el anestésico local, se logró la dispersión, y aquí les quiero mostrar, este es el catéter que se dejó implantado en esta zona para lograr el control del dolor continuo en estos pacientes. Aquí vemos que las lesiones del herpes zóster ya habían sanado, el paciente había tenido poco más de 2-3 meses de la aparición, se le hizo el bloqueo y se logró una cobertura analgésica con mejoría del dolor de más del 90%. Les quiero mostrar otro escenario de manejo del lector de la espina. Este es un paciente con un condrosarcoma en el hombro, el cual se encontraba en plan de definir tratamientos oncoespecíficos, quirúrgicos, radioterapia o quimioneoadyuvancia. El paciente con mucho dolor intenso,
no se logró cobertura, mejoría analgésica con los analgésicos sistémicos, por lo tanto reingresó por urgencias y lo que decidimos, teniendo en cuenta la amplia cobertura que tenía este gran tumor, implantamos un catéter erector de la espina en el paciente, logrando una mejoría del dolor considerable en este paciente, mientras se le definía el plan terapéutico obviamente con este plan terapéutico reducir el dolor porque vamos a controlar la masa que está generando este mecanismo compresivo. En este caso, esta es la imagen del paciente. Vemos aquí la aguja llegando, vemos aquí la apófisis transversa y les quiero mostrar cómo aquí está el anestésico local y este es el catéter que se dejó implantado en estos pacientes. Importante a consideración, eh, digamos que popularmente se ha dicho, el bloqueo erector de la espina tiene mucha popularidad porque es muy fácil de hacer, porque se contacta contra el periósteo. Eso es cierto, pero debemos tener en cuenta que en ciertos escenarios la rugosidad de esta apófisis transversa, sobre todo en los pacientes seniles, genera más como aprensión de este plano muscular a la transversa, genera bastante dificultad a la hora de dispersar o hidrodisecar este plano y más aún es más difícil avanzar estos catéteres, entonces por eso es bueno hacerse familiarizado primero con los bloqueos con punción única y posteriormente, ya adquiriendo la destreza, podemos animarnos a la administración o implante de catéteres en este plano interfacial. Por otro lado, vamos a hablar de un dolor abdominal poco frecuente, pero importante conocer, que es el síndrome del atrapamiento cutáneo del nervio anterior. Este es un atrapamiento de los nervios en la pared abdominal, en el músculo recto del abdomen, en donde hay un dolor neuropático que se empeora al levantar las piernas o levantar la cabecera por hacer una contracción activa de los rectos del abdomen. Esto se llama signo de Carnet. Si empeora el dolor, es más probable que el dolor sea de pared y no un dolor visceral. Entonces, este dolores son el 2% de los dolores abdominales en urgencias y hasta un 40% de estos pacientes con esta patología pueden ser llevados a cirugía, obviamente sin encontrar ninguna patología intraabdominal. Entonces, tener en cuenta la zona del atrapamiento. Aquí está una zona, una imagen ecográfica del músculo recto del abdomen. Aquí está la parte visceral, subcutánea, y aquí está el nervio, cómo atraviesa este músculo. Les quiero mostrar un caso de una paciente de 12 años que había sido operada de apendicectomía y la paciente persistía con el dolor abdominal, consultó múltiples veces a urgencias, se consultó al servicio de dolor del Hospital San Vicente, tenía signo de Carnet positivo. Lo que decidimos fue realizar un bloqueo diagnóstico, entonces administrando anestésico local en esta zona con mejoría inmediata del dolor. Posteriormente hicimos estrategias más avanzadas con radiofrecuencia de este nervio más hidrodisección del nervio. Este es el anestésico local y este es el nervio cutáneo anterior del abdomen y aquí está la aguja haciendo la terapia de radiofrecuencia. La paciente tuvo una mejoría que en los controles posteriores, mejoría analgésica y control adecuado del dolor que persistió por más de 6 meses. Por otro lado, los bloqueos pericapsulares a nivel de cadera o bloqueo PEN, descrito por la doctora Girón, es un bloqueo que se diseñó para analgesia en cadera sin compromiso de estas ramas motoras. Entonces, lo que importante es identificar estas zonas ecogénicas hiperecóicas de la eminencia hilopectinia. Aquí está el tendón del iliopsoas y lo que debemos hacer es llegar por detrás de esto, profundo a este, entre la eminencia hilopectinia y el tendón, y administrar el medicamento. En la publicación original descrita vemos cómo se mantuvo el control analgésico en estos pacientes con fractura de cadera hasta por 48 horas. Aquí les voy a mostrar, esto es una publicación, no es la experiencia del San Vicente, pero sí les debo decir que sí tuvimos experiencia, pero no tengo imágenes, pero solamente les quiero mostrar en esta publicación, paciente de 94 años, es un caso muy similar, tuvimos en el San Vicente, con fractura patológica por una metástasis, postrado en cama, no indicación quirúrgica por todas las comorbilidades, con dolor severo, y se le hizo un bloqueo neurolítico con técnica híbrida, o sea, primero ecografía y luego con fluoroscopía, con reducción del dolor y egreso de estos pacientes. Entonces está la imagen ecogénica con la administración del medicamento y aquí está la corroboración por fluoroscopía. Por último, les quiero hablar del dolor postesternotomía. Entonces, este es el dolor que se presenta en estos pacientes que son llevados a cirugías de revascularización micárdica por esternotomía, que tiene una incidencia que va del
dolor crónico desde el 15 hasta el 50%. Un 15% de estos pacientes pueden cursar con dolor intenso. ¿Qué factores de riesgo principalmente hay? Aquellos que tienen injertos mamarios bilaterales, aquellos que presentan mediastinitis o hisos superficiales, aquellos que son reintervenidos, aquellos que son llevados a cirugía de emergencia, aquellos que con la manipulación presentan fracturas costales y aquellos pacientes en los cuales se utilizan las técnicas de extubación temprana o PASTRA, en donde se utilizan dosis elevadas de remifentanil. Estos pacientes tienen más riesgo de presentar estos dolores crónicos postquirúrgicos. Les quiero mostrar el caso de un paciente que tuvo 3 ingresos por dolor torácico urgencia, en los cuales en los 3 se descartó evento coronario agudo. Se solicitó valoración por el servicio de dolor. Encontramos que el paciente tenía cambios sensitivos en el territorio en el tórax anterior, y lo que consideramos es que el paciente estaba cursando con un dolor neuropático dentro de un contexto de síndrome postesternotomía por compromiso de los nervios cutáneos anteriores del tórax, diferente al abdomen que había mencionado anteriormente. Entonces, hay un bloqueo interfacial descrito que ha venido en relevancia, que es el bloqueo del plano transverso del tórax. Esta es una imagen de este paciente en donde aquí está el esternón, aquí está el músculo pectoral mayor, este es el músculo intercostal interno, aquí está el músculo transverso del tórax, y entre este intercostal y el transverso, aquí está el plano transverso por donde viajan estas fibras nerviosas. Esta es la arteria mamaria interna, porque esta es la imagen del lado que no tenía el injerto de la mamaria. Aquí está la aguja y aquí se le hizo la administración del medicamento con mejoría inmediata del dolor en este paciente. Les quiero mostrar otro caso interesante, un dolor craneofacial, paciente con un cáncer de lengua que venía en plan quirúrgico. Sin embargo, el paciente presenta dolor neuropático intenso en territorio del trigeminal por compromiso de rama B3 que va a la lengua, en donde el paciente no toleró la analgesia sistémica, se intentó lidocaína, que tiene bastante evidencia en dolores trigeminales, sin lograr la eficacia analgésica esperada. Por lo tanto, se decidió hacer una técnica de analgesia regional. ¿Qué es lo que se le hizo? Se le hizo un abordaje de la rama B3 del trigémino a nivel infracigomático. Entonces, aquí está el proceso maxilar, la rama mandibular, este es el espacio infracigomático, estos son todos los músculos de la masticación, el temporal, el macetero, los pterigoideo medial y lateral. Aquí viene la aguja, hicimos un abordaje de anterior a posterior, aquí contactamos la placa pterigoidea lateral y aquí es donde se localiza la rama B3 del trigémino que baja del foramen oval. Aquí está el anestésico, se le implantó un catéter perineural, el paciente tuvo una mejoría inmediata del dolor con más del 90% de beneficio analgésico, y esto nos ayudó a que el paciente tuviera adecuado control del dolor hasta que se le realizó su manejo quirúrgico definitivo. Otros bloqueos con experiencia: dolores crónicos postcraniectomía con dolor en territorio del occipital y supraorbitario, se le hizo con técnica ecoguiada. Sarcomas con compromiso óseo, se le hizo bloqueos diagnósticos del femoral, posteriormente radiofrecuencia ecoguiadas. Tenemos 2 casos con eficacia importante en esos pacientes, y un neurolítico que hicimos en una paciente que tenía un cáncer de mama metastásico paliativo con dolor y compromiso de reja costal. Le hicimos un bloqueo neurolítico con administración de alcohol al 90% en el IESP torácico, pero fue con técnica híbrida, o sea, primero ecografía y luego fluoroscopía, debido a que esta zona, pues como es cerca al neuroeje, no podemos arriesgarnos a que este agente neurolítico se pueda ir por vía foraminal y entrar al espacio epidural con consecuencias catastróficas. En cuanto al futuro, tener en cuenta que la utilización de, bueno, los bloqueos continuos que nos dan esa prolongación del efecto analgésico se diseñaron en aras de disminuir esta invasividad con los catéteres, la utilización de anestésicos locales de acción prolongada, conocidos liposomales, el famoso comercial que se llama el Sparel. ¿Qué beneficios teóricos tienen? No necesidad pues, de catéter, porque en teoría puede durar hasta 72 horas, no requerimiento de bombas de infusión y menores riesgos de infección por menos invasividad. Inicialmente, estos medicamentos fueron diseñados para infiltración del sitio quirúrgico, o sea, local, pero posteriormente fue aprobado por la FDA para bloqueos interfaciales a nivel del TAP e incluso para bloqueo interescalénico. ¿Qué debemos tener en cuenta? La FDA recomienda no más de 10 mililitros si vamos a utilizar un bloqueo interescalénico y no más de 20 mililitros si va a ser un bloqueo TAP. Esto debido a que si llegáramos a tener, pues obviamente tener las consideraciones, si llegáramos a tener administración intravascular de estos medicamentos, el manejo de la toxicidad sistémica por anestésicos locales va a ser más tórpido,
porque pues, digamos, los liposomas no va a tener tanta afinidad como si el anestésico local per se, porque este anestésico ya está encapsulado. Entonces va a ser mucho más difícil controlar el síndrome LAS. Otras técnicas de ultrasonido, como es la utilización del ultrasonido 3D, utilizado para otros escenarios, como es en ecocardiografía, sobre todo para valvulopatías, pero pues también se ha descrito la utilización de esta para procedimientos musculoesqueléticos y de analgesia regional. Y lo otro es la utilización de dispositivos donde lo que se busca es facilitar esta manipulación de la aguja para que tengamos obviamente una mejor visualización en el ángulo de 45 grados de mejor visualización de la ecogenicidad de la aguja. Esto inicialmente se utilizó principalmente los radiólogos intervencionistas para la utilización de biopsia, pero vemos que también hay reportes de casos para la utilización de bloqueos perineurales. Adicional, pues obviamente la mejoría de los software, de la precisión y de la calidad de imagen de los ecógrafos, pues esto ha facilitado muchísimo el aprendizaje, la visualización y la eficacia de estas técnicas regionales ecoguiadas. A manera de conclusión, entonces, importante, debemos manejar agresivamente el dolor agudo para evitar complicaciones. En el dolor crónico agudizado tenemos una limitada posibilidad de analgésica sistémica y como mencioné, la analgesia regional pasa a ser un pilar fundamental, incluso el pilar inicial en estos pacientes con dolor crónico agudizado. La ecografía es una herramienta no invasiva, segura y muy valiosa en estos escenarios y gracias a la ecografía han aparecido nuevos abordajes o tipos de bloqueo, como lo mencioné, principalmente los interfaciales y que junto con el avance tecnológico hay mejoras en los equipos de ultrasonido y dispositivos que puedan facilitar las técnicas ecoguiadas. Muchas gracias, espero que haya sido productivo esta charla. Alejito, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Me presento, soy Gloria Ortegón, miembro también de la Junta Directiva de SADEA, quien estará acompañándolos ahorita para el final en esta sesión de preguntas. Alejandro, felicitaciones, excelente charla, muy clara, muy buenos los conceptos, temas innovadores y una exposición muy amplia del uso de los bloqueos ecoguiados en muchos otros entornos diferentes a los que conocemos o estamos más habituados. Bueno, mm, preguntas. Dice, buenas noches, excelente tema, muy buena presentación. En la infusión por el catéter, ¿qué medicación utilizan? ¿Usan las bombas elastoméricas en forma ambulatoria? Bueno, entonces, bueno, esa pregunta es interesante. No toqué el tópico de qué medicamentos, qué coadyuvantes podemos utilizar. Obviamente están descritos muchos medicamentos, desde los tipos de anestésicos locales, los que tenemos en Colombia, el lidocaína, bupivacaína y levobupivacaína, y en otros países, pues la ropivacaína y otros medicamentos de menos uso. En cuanto a la utilización de bombas elastoméricas, ¿qué tener en cuenta? Importante. Uno, la literatura pues no es muy homogénea, no es muy fuerte, pero la tendencia es aquellos bloqueos perineurales, las infusiones continuas de volúmenes bajos, como el nervio el catéter está al lado del nervio. En estos escenarios, las infusiones incluso de volúmenes bajos, infusiones continuas, logra una adecuada cobertura. Por otro lado, los bloqueos continuos interfaciales, en estos sí tenemos una limitada eficacia para estos volúmenes bajos de infusiones continuas, debido a que en estos planos, como lo que se busca es cobertura, no hay un nervio específico, sino un plano por donde pasan estos nervios. Entonces, incluso se requieren utilizar o volúmenes altos y mejor aún, utilizar bolos automatizados. ¿Qué es esto? Las bombas de PCA que conocemos nosotros tienen unos modos de programación en los cuales se pueden dejar bolos automáticos. Ejemplo, bolos de 10 mililitros cada 6 horas, cada 4 horas de la mezcla, con una infusión basal de 1 o 2 mililitros para que este catéter no se vaya a ocluir.
Entonces, en estos bloqueos interfaciales sí es recomendado incluso la administración de bolos. Entonces, hablando ahorita de las bombas elastoméricas, debemos tener en cuenta que estas bombas elastoméricas obviamente tienen una limitada tasa de flujo y en el escenario del plan ambulatorio, que obviamente está descrito la utilización de estas técnicas con unos servicios adecuados. ¿Qué es servicio adecuado? Que tenga adecuados controles de llamado, visitas de enfermería, especificar muy bien los signos de alarma, tener una adecuada, obviamente, orientación teórica, cultural del paciente. Incluso se ha escrito en escenarios pediátricos explicándole muy bien a los padres. Pero digamos que en aquellos bloqueos en donde se requieren altos volúmenes, estas bombas elastoméricas no durarían casi que prácticamente 18, 24 horas y entonces por ende tendríamos esa limitante. Pero digamos que hablando aquí en Colombia, obviamente sí hay descripciones de utilización de estas bombas elastoméricas, pero digamos que la experiencia es menor que otros grupos organizados, principalmente aquellos de manejo de dolor agudo posoperatorio. Y segundo, en cuanto a coadyuvantes, especificar pues de los diferentes coadyuvantes que utilizan, el más utilizado es la epinefrina, en el cual no solamente disminuye la absorción, sino que los efectos catecolaminérgicos de esta epinefrina en el nervio potencian el anestésico local. Adicionalmente se han utilizado clonidina, desmetomidina, meperidina, tramadol, fentanil, midazolam. Entonces, de todas estas sustancias, pues vemos que el beneficio siempre ha sido que pueda prolongar en el tiempo, reducir la concentración del anestésico local. Pero si nosotros tenemos un catéter bien colocado, con unas dosis bajas, digamos que el beneficio importante para utilizar estos medicamentos coadyuvantes, pues digamos que no sería alto. No sé si hay alguna otra pregunta que tenga el auditorio. Perdón. Hay otra pregunta que dice, ¿qué opinas del uso de desmetomidina en reagudización de dolor crónico por vía subcutánea o intravenosa? Otra consulta, si en el estudio que presentó sobre toxicidad de anestésico local tomaron en cuenta la dosis tóxica, ¿qué opina de limitar la cantidad de anestésico local, sobre todo concentraciones para evitar intoxicación? Listo, entonces, ¿qué es importante? Entonces, recordemos que la concentración nosotros debemos tenerla en cuenta a la hora de qué objetivo vamos a hacer, si es un objetivo anestésico o un objetivo analgésico. Entonces, en ese consenso, obviamente, lo que de dónde se tomaron, como el evento LAS es un evento poco frecuente, pero muy catastrófico. Entonces, en estos escenarios, principalmente las complicaciones son en aquellos escenarios en donde se utiliza como técnica anestésica y sabemos que las técnicas anestésicas en el adulto son por encima de 0.25. Entonces, en este consenso, ¿qué es lo que se hace? Al ser un evento, digámoslo, poco frecuente, lo que se hace es una base de datos que incluso está a merced de cualquiera que se quiera poner, se llama rescate lipídico. Eh, en esta base de datos uno puede reportar los eventos, entonces lo que se ha hecho es que un análisis de toda esta base de datos y entonces digamos que decir un estudio controlado, casos, controles que se utilizó dosis analgésica, anestésica, cuánto, es muy difícil porque la eventualidad de esto es poco frecuente, pero sí es muy importante conocerlo, tener las ayudas cognitivas de cómo abordar prontamente el cálculo de las dosis. Entonces, hay muchas mnemotecnias, hay obviamente la Sociedad Colombiana de Anestesia y diferentes sociedades científicas sacan estas ayudas cognitivas o tarjetillas donde una persona puede ir leyendo, ir calculando la dosis y diciendo cuál es el requerimiento para el rescate lipídico. Bueno, en ese caso para el fenómeno de LAS. Por otro lado, la desmetomidina, listo. La desmetomidina es un medicamento que, digámoslo, es un medicamento versátil que sirve para todo y sirve para nada, porque ni es un analgésico muy potente, ni es un anestésico, ni es libre exento de efectos secundarios, y digamos que los efectos secundarios principalmente se dan por los cambios hemodinámicos que se puedan generar. Entonces, ¿qué tiene ventaja la desmetomidina en el escenario de analgesia regional? Entonces, uno, no lo mostré, pues obviamente se saldría el escenario de la charla, pero hay estudios en donde colocaron biopsias de nervios ciáticos de ratón en cultivos de colina y otras sustancias nutritivas y dejaron ese cultivo y lo dejaron
el control, el cultivo. Cultivo con anestésico local, cultivo con anestésico local y desmetomidina, cultivo con anestésico local y opioide, cultivo con anestésico local y desmetomidina, cultivo con anestésico local y bueno, diferentes sustancias. Es un estudio, no es tan reciente, es como el año 2012. eh, y lo que encontraron es que per se el anestésico local es neurotóxico, porque eso lo llevaron a estudio histopatológico y encontraron degeneración neuronal. Cuando se combinaba con otras sustancias, aceleraba la degeneración neuronal, pero cuando se utilizó con la desmedetomidina, se redujo esta degeneración neuronal. Entonces, digamos que eso es un beneficio, digámoslo, neuroprotector. En el caso de la desmedetomidina, se ha encontrado que prolonga el beneficio analgésico, o sea, el tiempo cuando es en dosis única, prolonga el bloqueo motor también, aumenta la latencia, eso es importante si llegáramos a utilizar esto, se va a demorar un poco más en implantarse el bloqueo, pero no estamos exentos de los efectos secundarios que puedan ser hipotensión y bradicardia. Y digamos que la utilización de estos medicamentos en el escenario que no es en el paciente bajo una monitoría específica, ya sea intraoperatorio o en unidades de alta dependencia, digamos que no sería seguro y no hay una literatura que digamos fuerte que podamos apoyar la utilización de estos medicamentos. Por eso dentro de las infusiones no la mencioné, pero igual está escrito series de casos, reportes, pero digamos que la solidez, como sí lo tiene una guía de lidocaína, la guía de magnesio y la guía de ketamina, no la tiene la desmetomidina, solamente en los escenarios de UCI e intraoperatorio. ¿Alguna otra duda? Gracias, Alejo. Siguiente pregunta. ¿Qué utilidad puede tener el ácido tranexámico en la intoxicación por anestésicos locales o en alergias a anestésicos locales? Bueno, digamos que la intoxicación por anestésicos locales es un evento, digamos, conocido, que hay un medicamento que hay un antídoto para esta solución. La verdad, desconozco la utilización de ácido tranexámico, de más que hay utilización, pero obviamente la guía lo dice, cualquier guía internacional, nacional, es paciente con toxicidad por anestésicos locales, el antídoto efectivo, seguro, es la utilización de los lípidos, ya están los lípidos al 20% de cadena intermedia y corta, con las dosis recomendadas. No se recomienda la utilización de propofol, que antiguamente decían, no, es que el propofol tiene lecitina de soya, tiene glicerol, tiene lípidos, tiene esto y que puede ayudar. No, porque per se el mismo propofol va a generar más inestabilidad y va a aumentar el riesgo de no retorno a la circulación espontánea. Importante, en toxicidad de anestésico local, que lo tiene la guía, siempre administrar antihistamínicos porque puede ser un evento de anafilaxia que se nos pueda pasar, entonces administrarle el antihistamínico, el esteroide. 2, está contraindicado el uso de vasopresina. 3, el uso el uso de adrenalina es una dosis menor. Y esto debido a que incluso no recomiendan bolos de 1 miligramo, sino de 0,5. Y esto es debido a que la adrenalina sabemos que en los escenarios de reanimación aumenta la acidosis y como conocemos por farmacocinética de los medicamentos anestésicos locales, la acidosis nos va a retardar la depuración de estos medicamentos, entonces por ende, por eso recomiendan utilización de dosis menores de epinefrina. Y lo otro importante, pues que obviamente esto es uno de los paros que podemos prolongarnos un poco más en el tiempo, debido a que esta intoxicación, pues obviamente si está en el cerebro, este cerebro va a estar hibernando, entonces tenemos digamos, un tiempo más permisivo de isquemia y por ende podemos recomiendan incluso que se puede reanimar hasta 1 hora, contrario a otros modelos de arresto cardíaco en donde es máximo 20 minutos. ¿Alguna otra Muy duda? bien. ¿Alguna otra pregunta en el auditorio? Mientras tanto, muchas felicitaciones. Gracias, muy fácil de entender su charla. Excelente charla, felicitaciones. Muchas felicitaciones, saludos desde México, la doctora Joana Rojas. Muchas gracias, muy clara la charla. Excelente charla y más felicitaciones, Alejo. No hay más preguntas. ¿Qué opinión le merece el uso de corticosteroides en los bloqueos de nervios periféricos? Bueno, entonces,
como primera medida, bueno, como especialista de dolor, nosotros utilizamos los esteroides, los esteroides es al especialista de dolor, como también es a los reumatólogos internistas que lo usan para todo. Entonces, en el escenario de dolor de nosotros, lo utilizamos muchísimo de forma perineural. Eh, ¿Por qué digamos que este beneficio teórico y obviamente en evidencia científica es que en aquellos pacientes que tienen dolor neuropático, en donde este nervio, por las modificaciones de toda, bueno, la fenomenología o fisiopatología del dolor, a nivel neuropático se modifican todos los canales, receptores, se hiperactivan la polaridad de la membrana del nervio. Entonces, uno de los beneficios de la utilización de los esteroides es obviamente hacer una estabilización de esta membrana y por eso se ha encontrado que prolonga estos beneficios analgésicos cuando se compara con anestésico local en ciertos escenarios o modelos de dolor, no en todos. ¿Qué efectos secundarios puede tener? Obviamente los esteroides tienen su efecto que puede ser neurotóxico, o sea, no es libre de efectos secundarios. En cuanto a los nervios periféricos, principalmente en anestesia regional, está descrito que en la utilización, sobre todo en bloqueos de plexo para miembro superior, de plexo braquial, la utilización de estos medicamentos prolonga el beneficio analgésico. Sin embargo, esto continúa mucho debate porque resulta que cuando compararon estudios con el efecto de estos esteroides, principalmente de dexametasona, a nivel sistémico, las diferencias no fueron muy significativas. Entonces, digamos que la indicación de esta o no, como consejo, para la práctica anestésica, no lo recomiendo. La utilización sistémica, como cualquier escenario de estrategia analgésica en diferentes modelos de manejo de dolor intraoperatorio o como prevención de náusea y vómito posoperatorio. Pero como estrategia perineural debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque, ejemplo, en donde tiene más estudios que es en plexo braquial, si ese esteroide se nos llega a ir a nivel axial, a nivel del sistema nervioso central, por un vaso, puede generar un vasoespasmo, puede generar oclusión y pueden haber consecuencias catastróficas que en el caso de un anestésico local sería simplemente una anestesia espinal total, un bloqueo, una convulsión que se pueda yugular, que se pueda manejar con el rescate lipídico, pero si tiene el esteroide las consecuencias son catastróficas y sería obviamente un escenario muy ominoso. Entonces, como recomendación, no utilizarlo, pero vuelvo y recalco, nosotros en el manejo en el escenario de medicina del dolor lo utilizamos muchísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No tengo más preguntas en el chat. Muchas felicitaciones y más felicitaciones para ti. Mm, yo creo que faltan 10 para las 9. Damos por terminada la reunión de hoy. Muchas gracias, Alejandro. Excelente nuevamente. Felicitaciones. A todos, gracias por acompañarnos.